Antes de arrancar con las charlas, breves comentarios, por favor tengan los micrófonos apagados ahora, así no se escuchan ruidos de fondo mientras está la charla. Primero va a venir la primera charla y después preguntas, un bloque de 10 minutitos de preguntas sobre la primera charla para poder liberar al primer expositor y no las preguntas al final como veníamos haciendo antes, ¿sí? A los oradores, a ambos les aviso que 5 minutitos antes de que llegue el límite de tiempo, son charlas de media hora cada uno, a los 25 minutos les voy a estar escribiendo o haciendo alguna maroma para que se den cuenta que les quedan 5 como para poder redondear el tema y que estemos viendo horarios. Y bueno, ya sin más comentarios que agregar, le voy a dar pie a Pablo para presentar el porqué, la temática de hoy. Buenas noches a todos y a todas. Voy a retomar esto último que dijo Raúl antes de darle pie a los expositores y voy a contarles brevemente qué somos, quiénes somos en Padrinos Rurales, qué es lo que hacemos, cuáles son nuestros objetivos. Vamos por el comienzo, ¿no? A ver quiénes somos. Somos una asociación civil desde principios del año pasado, que tiene como objetivo promover un presente y un futuro próspero para los niños y niñas de las escuelas albergues de los departamentos de Tilcara y Valle Grande de Jujuy. ¿Qué es lo que cómo lo promovemos esto, no? Facilitando las posibilidades de asistencia a sus escuelas, mejorando sus oportunidades y potenciando junto a sus docentes las capacidades de cada uno de los niños y niñas durante su etapa escolar. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Porque hasta ahora quizás fueron palabras en abstracto, pero esta es una tarea que realizamos durante todo el año y como solemos decir en Padrinos, los viajes que concretamos, que son 2 durante el año, que se llevan a cabo durante mayo y octubre, son la frutilla del postre de todo el proyecto que venimos hilvanando durante todo el año. Entonces viajamos, como les dije recién, 2 veces al año y tratamos de ir una vez al año, al menos en las 9 escuelitas que apadrinamos. Esto es, como ya les dije, en los departamentos de Tilcara y Valle Grande. ¿Y qué es lo que hacemos en las escuelitas? Bueno, fomentamos el vínculo de los y las niñas con sus comunidades y el equipo docente. Las actividades que realizamos y preparamos durante todo el año son como, por ejemplo, plazas de juegos, invernaderos, intercambio educativo y cultural con la escuela número 7 de Presidente Roca, escuela pública de acá de Capital Federal, que en esa actividad en particular consiste en que los niños de aquí de Capital preparan junto con sus docentes un montón de producciones desde sus áreas para intercambiar con los nenes y las nenas de allá de Jujuy y con todas las escuelas. También hacemos actividades recreativas. Cuando vamos a las escuelas, nosotros nos involucramos con las comunidades y nos involucramos con los nenes y hacemos este tipo de actividades recreativas, hacemos juegos. También dialogamos con todos los docentes acerca de las fortalezas y las cuestiones a mejorar en lo que hace a la calidad educativa. También estamos en contacto con UNICEF para la creación de una escuela secundaria, porque, dicho sea de paso, estas 9 escuelitas a las que apadrinamos son escuelas primarias que van, a pesar de ser escuelas primarias, también admiten nenes que podrían tranquilamente estar en edad preescolar hasta los 12 años. O sea, en cada escuela podemos encontrar nenes o nenas que tienen 5, 6 a 12 años, y la cantidad de nenes por cada escuela varía en particular en cada una. Podemos encontrar escuelas donde hay 4 nenes, o escuelas bastante, en comparación con esa escuela en la que alberga 4 nenes, escuelas como la de Molulo, que alberga 10, 12 o 15 nenes y nenas. La modalidad que tienen estas escuelas,
como lo mencioné hace unos minutos, son escuelas albergue, es que los nenes y las nenas pasan durante 20 días corridos en las escuelas, y ahí comen, duermen, no solamente se educan, sino que viven con sus docentes durante 20 días consecutivos. Una vez que transcurren esos 20 días, vuelven a sus casas durante 10 días de corrido, y cuando terminan esos 10 días, vuelven otros 20 días consecutivos a sus escuelas. Las características geográficas de cada una de las escuelas es que son caminos se llegan por caminos de herradura, o sea que no hay camino vehicular para llegar a cada una de ellas, y las distancias que las separan de los centros urbanos, que pueden ser San Salvador o Tilcara, son varias horas de caminata. Pueden ser 8, 10, 12 horas desde esos centros urbanos. Dicho sea de paso también, cuando nosotros nos trasladamos desde esos centros urbanos, de Tilcara o San Salvador, nos llevan en un pequeño tramo camionetas, y a partir de ahí hacemos la caminata pertinente como para llegar a esas escuelas. Continúo con las tareas que realizamos, y con esto quiero terminar esta pequeña parte. También hacemos relevamiento en las escuelas, dialogando con los directivos y con los docentes, tratando de puntualizar en aquellas necesidades materiales que pueden tener los nenes y las nenas, y también la comunidad educativa, que se manifiestan, por ejemplo, en útiles escolares, juguetes, ropas de abrigo, zapatillas, elementos de higiene personal, entre otro tipo de cosas. Y estas cosas se recaban, las recolectamos por medio de donaciones. Ahora quiero mencionar una parte importante de Padrinos, que son los valores que queremos transmitir y con los que trabajamos. Estos valores nos atraviesan y promovemos en cada uno de nuestros encuentros, y no solamente en los viajes. Digamos, en los viajes ahí se vivencia todo nuestro trabajo en los valores, pero en cada uno de nuestros encuentros frente a esta situación particular que nos atraviesa, es mediante la virtualidad, también tenemos un compromiso férreo con nuestra tarea, ¿no? Entonces, estamos convencidos de los derechos de los niños y las niñas a un presente y a un futuro próspero en lo social, en lo colectivo y comunitario, y en cada uno de ellos, en tanto sujetos y personas de derecho. También uno de nuestros valores es la solidaridad, el compromiso social y la responsabilidad, y la transparencia e independencia. Pero bueno, hasta aquí parece como hice una introducción de lo que es Padrinos, e hice mención a esta frutilla del postre, que son los 2 viajes que hacemos al año. Pero bueno, tenemos una parte bastante distinta a todo lo que venía contando, en relación a que tenemos un ambiente totalmente diferente a lo que podemos, a lo que podemos pensar como una escuela, ¿no? Una escuela, ni siquiera una escuela urbana, ni siquiera una escuela rural. Como les había dicho, estas escuelas están en el medio de las montañas, y hay algunas que llegan a estar a 3.800 metros sobre el nivel del mar, y las casas de los nenes o las nenas quizás están en la otra montaña que está en las laderas de la escuela misma, ¿no es cierto? Entonces, más allá de todas estas tareas que aquí les fui enunciando, nuestra labor culmina en cada uno de los viajes. Pero bueno, el hecho de que las escuelitas estén en montañas, nos encontramos con una dificultad más, ¿no es cierto?, que es el medio ambiente donde están estas escuelitas, el medio ambiente donde se encuentran, donde viven estas familias. Y quizás muchas veces no estamos acostumbrados a realizar este tipo de viajes,
y por eso es que nos pareció importante convocar a Martín y a Gabriel para que nos inviten a dialogar acerca de la preparación para el senderismo de gran recorrido, por un lado, y eso lo va a explayar Martín, y después por el otro lado Gabriel va a tomar la palabra y va a hablar acerca de las decisiones durante la travesía. Así que esa fue una pequeña presentación de quiénes somos y de lo que vamos a hablar hoy. Así que le paso la pelota nuevamente a Raúl. Dale, gracias Pablo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle comienzo a la primera charla, así que le doy pie a Gaby para que nos presente a Martín Arabia. Y Martín, te recuerdo que voy a poner un timer con 25 minutos, así seguimos bien con los horarios pautados. A los 25 minutos te hago alguno de maroma o te escribo o algo, así redondeamos. Gaby. Bueno, tengo el placer y el orgullo de presentarlo a mi amigo, el Tincho. Martín, un compañero de la secundaria, hemos tenido muchísimas vivencias. Creo que no hemos compartido en la montaña. Por ahí hay alguna en Tandil o algo así muy rústico. Pero es un especialista, dejó de vivir en Buenos Aires y se fue a Bariloche porque ya lo sentía ya en las venas directamente el tema este. Hace 10 años se creó Andes Outdoors, allá haciendo excursiones, es guía de montaña, hace excursiones a la Nina, a la Concagua, a los glaciares continentales, a los hielos continentales, esa experiencia hermosa, que espero que algún día nos puedas contar acerca de esto, aunque el tema de hoy nos dedica en otra cuestión, que es asesorarnos sobre cómo nos tenemos que preparar para este tipo de travesías, de senderismo hacia las escuelitas rurales que tanto nos apasionan. Bueno, Martín, no quiero ocupar más el tiempo y quiero darle el paso al especialista en el tema, así que un gran abrazo y adelante. Muchas gracias por la introducción, Gaby. La verdad que está bueno esto de tener en cuenta cómo cuidarse, era el título, al momento de ir a la montaña. Me parece que la actividad que hacen ustedes tiene muchísimo... O sea, la actividad que hacen ustedes tiene mucho que ver sobre cómo transitar en un sendero de montaña, por lo tanto está re bueno que tengan en cuenta un par de cosas que seguramente ya tienen en cuenta, capaz que todavía no tienen nombre esas cosas que tienen en cuenta, y nada, un poco la idea esta de la invitación me pareció copado meterle un poco de orden a esas cosas que tienen en cuenta seguro hace ya algunos años que vienen llevando a cabo esta actividad. Cuando le decías senderismo, sin ser muy técnico, ustedes lo que hacen es más que senderismo, ya es una travesía de montaña, porque conectan un recorrido durante varios días, lo cual eso implica una planificación. Quería buscar una manera de simplificarlo sin ser súper teórico, ¿sí? Y para eso me voy a basar en un método de planificación que no lo inventó yo, que lo inventó un hunter, un tipo donde planificó, digamos, teniendo en cuenta determinados criterios previos a salir a la montaña, y donde si uno chequea estos criterios va disminuyendo la cantidad de riesgos. Y acá agregamos una palabra fea que en el montañismo existe y no existe, sería mentir no decir que hay, que es el riesgo, ¿sí? No existe el riesgo cero en la montaña, no existe. Lo que tenemos que intentar hacer es de disminuirlo al máximo posible. Y para eso, lo que hizo este tipo fue separarlo en 3 criterios. El criterio humano, el criterio sobre el terreno y el criterio meteorológico, que tendría a ser el clima, ¿sí? Entonces, en base a las características que tengan desde lo humano, desde el terreno donde vamos a caminar y desde el clima propio de ese lugar, es que uno va haciendo su planificación, ¿sí? Entonces,
cuando hablamos desde lo humano, tiene que ver ni más ni menos de quiénes forman parte del grupo. Es un grupo chico, es un grupo grande, son más de 5, son más de 10, son más de 15. Hay niños, que no sería el caso de ustedes. ¿Cuántos tienen experiencia cero? ¿Cuántos tienen 1, 2, 3, 4 años caminando? Físicamente, ¿cómo están? Y fueron al gimnasio, juegan al fútbol una vez por semana. En todo grupo siempre hay uno que tuvo alguna lesión o alguno que toma algún medicamento. Son cosas para tener en cuenta al momento de planificar. Con respecto al terreno, claramente es piedra, es roca, la pendiente es todo el tiempo así. Los días de marcha, ¿cuántos días son? ¿Dura una semana, dura un mes, dura 3 días, dura 5 días? ¿A dónde duermen? ¿Duermen adentro de los refugios, adentro de las escuelas? Todo eso es lo que va haciendo que se tengan en cuenta estas características. La altura, en el caso de la travesía de ustedes, la altura es un condimento que hay recontra que tener en cuenta. Y con respecto a lo meteorológico, al clima, tiene que ver justamente con llueve mucho, llueve poco. Si llueve poco, nada. ¿Tenemos agua? ¿No tenemos agua? Esas características van a hacer que, por ejemplo, una vez que uno evalúa todo eso, pensar en qué llevar en la mochila, que es capaz que lo que uno se preocupa, o sea, uno empieza al revés, ¿no? Dice, bueno, una vez que decidí todo esto, qué llevar en la mochila, se vuelve relativamente sencillo, ¿sí? Qué tipo de calzado voy a llevar. Si van a caminar solamente por la selva, la parte donde no es selva, entonces no me alcanza con un calzado tan liviano, pero tampoco podemos llevar 3 pares de zapatillas en la mochila porque la mochila termina quedando gigante. Entonces, yo lo que creo es que, ahora yendo más a lo concreto con respecto a su itinerario, ¿sí? a su itinerario, algunas cosas para tener en cuenta que me parecen importantes, ¿sí? Una, por ejemplo, es el calzado, ¿sí? En este caso, yo si tengo que elegir un calzado para llevar, sería lo que llamamos la bota de trekking, ¿sí? Una bota relativamente liviana, idealmente que me cubra el tobillo, ¿sí? ¿Por qué idealmente? Porque estamos protegiendo una zona que suele ser una que puede llegar a molestar. Entonces, si se puede conseguir un calzado que sea media caña, sería ideal. Mucho más que eso, yo agregaría un calzado súper liviano, que pueden ser inclusive unas crocs, unas sandalias, alpargatas, para que los pies descansen. Pero para caminar, un solo par, y no más que eso. Voy avanzando con respecto a, una vez que teniendo en cuenta el factor humano, el del terreno y el climático, y teniendo en cuenta también que el tipo de personas, me refiero a ustedes principalmente, que hacen, ninguno tampoco se dedica todo el año a hacer esto. Entonces uno al momento de elegir la ropa que voy a llevar, es verdad que existe un ideal. Existe un ideal donde uno puede ir de pies a cabeza diciendo qué sería lo perfecto para cada ocasión. Pero también económicamente no es tan fácil y son prendas que también son caras. Entonces, un pantalón liviano es lo ideal para caminar, un pantalón de secado rápido. Estoy yendo con la indumentaria ahora, espero que no se haya mezclado mucho. Pero un pantalón de secado rápido, una remera de secado rápido, un polar o una prenda, estamos dando todas prendas sintéticas que lo que tiene de bueno es que si se llegan a mojar o transpirar mucho se secan rapidísimo, ¿sí? Hoy ya en términos el que hace montañismo, digamos, o el que sale al aire libre, ya básicamente pluma solamente se usa para las camperas, las bolsas de dormir, pero inclusive pueden tener, pues si se moja una pluma o si se moja una ropa sintética, pierde mucha utilidad, ¿sí? Entonces, por eso lo sintético es lo que más sirve.
¿Qué más? A ver, ¿qué más les puedo contar sobre las recomendaciones o la planificación? Para mí es re importante tener en cuenta la mochila, por ejemplo, ¿sí? En cuanto a la mochila. Me decía antes Gabriel de aclarar qué llevar o cómo armar la mochila, ¿sí? Al momento de esto. El día previo hay que armarla. Sí, es verdad que existe una disposición y una forma en que es más cómodo acomodar las cosas dentro de la mochila. Pero antes que eso tendríamos que hablar del tamaño de las mochilas, ¿sí? Las mochilas vienen, como ustedes ya saben, vienen graduadas por volumen, ¿sí? En litros, la capacidad que pueden tener dentro de una mochila. Para una salida de un día, con una mochila, una capacidad de 20 litros, de 15 litros, me va a alcanzar, porque voy a llevar agua, alguna campera liviana, no mucho más que eso. En el caso de la travesía de ustedes, estamos hablando de una travesía de 7 días sin volver hasta un campamento base. Entonces, eso sí o sí los va a obligar a que su mochila sea de alrededor de 60 litros para arriba. 60 litros, 70 litros, 80 litros. Hoy existen mochilas de 100 litros también. Pero ¿qué pasa? También una mochila muy voluminosa para una espalda pequeña también puede ser incómodo. Por eso hoy también existen las mochilas ya vienen reguladas o se pueden regular al tamaño de la espalda. En teoría, una persona no debería llevar más del 15% de su peso corporal. Si hacen la cuenta, seguramente ustedes las primeras veces que fueron, llevaron mucho más peso que ese. Deben haber llevado alrededor de un 25% de su peso corporal, con lo cual, nada, estamos hablando que en un show, por ejemplo, redondeando en 80 kilos, estamos hablando de en 20 kilos en una mochila. Lo han hecho seguro, lo han sufrido también seguro. La tendencia de hoy, que está evolucionando, es buscar que ese peso baje, porque uno además se rompe la espalda, sufre, y no solamente eso, sino que no está en condiciones, por ejemplo, de hacer un movimiento brusco, de esquivar algo, de pasar por arriba de un árbol, o de pasar por abajo de un árbol, o de cruzar un arroyo. Entonces hay que intentar que ese peso que uno lleva en la mochila esté más cerca del 15% que del 25% que seguramente muchos de ustedes han llevado, seguro. Pero bueno, eso también lo va haciendo la experiencia. ¿Qué más? Bueno, nada, con respecto a la mochila, es re importante la forma en que la armen, ¿sí? La forma que la armen tiene que ver con saber qué cosas tienen utilidad durante el día y qué cosas no tienen utilidad hasta la noche. Y en función de eso es que uno arma la mochila, teniendo en cuenta que lo que pongo abajo de todo no lo voy a tocar, porque imagínense que, vamos a suponer que yo pongo una botella de agua abajo de todo. Si pongo la botella de agua para hidratar, la pongo abajo de todo, ¿sí? Entonces, cada vez que yo hago un descanso y quiero tomar líquido, tengo que abrir la mochila, sacar todo de la mochila, tomar agua para volver a guardarlo. Entonces, lo que uno hace intencionalmente es acomodarlo según la utilidad que tenga durante el día. Entonces, por ejemplo, la bolsa de dormir, la ropa de recambio, todo eso que uno lleva, que sabe que no va a usar durante el día, va abajo de todo. En el caso de ustedes, hay una parte que transitan en la yunga, donde tiene una precipitación que generalmente está, ¿sí? Entonces, una recomendación muy importante es proteger todo eso dentro de una bolsa de plástica, ¿sí? Existen bolsas, son bolsas náuticas que son perfectas, bla, 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 bla. Nosotros utilizamos la bolsa de consorcio, la bolsa negra, la ponemos adentro de esa mochila como si fuese un forro interno de la misma mochila, y ahí es donde uno empieza a rellenar las cosas. Entonces, si dijimos que lo que menos utilizo durante el día es la bolsa de dormir, un par de medias de recambio, una remera de recambio, ahí está re bueno ser minimalista, ¿sí? A ver, ser minimalista con lo que se puede ser minimalista, pero no olvidarse nada. ¿Qué quiero decir con esto? Algo tan sencillo como las remeras, por ejemplo.
las remeras van a levantar olor siempre, es inevitable, y más si son sintéticas, o sea, son las deportivas, van a levantar olor. Si me llevo una remera por cada día para evitar tener olor, la mochila va a terminar ocupando, va a tener un volumen demasiado grande e innecesario. Por lo general lo que recomendamos en travesías de 5, de 6 o ya de 6 para 7 días es una remera o camisa sintética, o sea, de secado rápido, y después una remera de algodón, puede ser mangas cortas, mangas largas, que sea agradable para la piel. La ropa sintética tiene eso que es más incómoda, entonces está buenísimo. Polar, 1. El polar siempre se va a secar rápido, así que llevar 2 sería, teniendo en cuenta esto de la precipitación, sí, puede tenerse en cuenta, pero nunca más que eso, ¿sí? Ropa interior, lo mismo, va una puesta y va una de recambio. Interior térmico, calzoncillo largo, eso va a tener que ver bien en cuál de las épocas van, pero como para tener algo de abrigo extra. Las medias son un tema donde hay que estar atento con qué pasa. La media tiene mucha relación con una posibilidad de que una media sucia, una media muy arrugada, puede hacer que me salga una ampolla. Una ampolla tumba hasta el más valiente de los valientes. Entonces, saber elegir qué tipo de media hace falta. ¿Qué quiero decir con esto? Si los primeros días las temperaturas de caminata son tendiendo a altas, y yo uso una media abrigada para caminar, ese pie va a levantar muchísimo calor. Si levanta calor, va a tender siempre a ser una ampolla. Entonces hay que estar atento y ser consciente de eso. Ahora, para descansar a la noche, y sí, la amplitud térmica, que hablábamos con Gabriel hoy, la amplitud térmica es muy abrupta, digamos. Tenés calor y después a la noche tenés frío. ¿Está bueno llevar unas medias de abrigo para la noche? Sí, está perfecto. Ahora, si esas medias uso para caminar, puedo generar justamente ampollas. Ya que dijimos ampollas, es clave que el calzado no se estrene el primer día de caminata. Es típico. ¿Entendés? Me gasté lo que tenía para tener las mejores botitas de trekking del mundo, me las puse el primer día de caminata y al toque se ampolla. Ese calzado no se ablandó. Entonces, bueno, es re importante y hay que ser re hincha con esa parte. Inclusive esto, me las compré un mes antes y fui al trabajo, fui en las botitas. O por lo menos me las puse de casa al subte o del subte al colectivo, del colectivo y entré a la oficina y me puse los zapatos, bueno, pero usarlas, caminar por el borde de la vereda y hacer cosas para que ese calzado se ablande, ¿sí? Y es muy importante que se ablande. Si no, es casi inevitable hacer la ampolla. ¿A qué voy con esto? Es preferible un calzado viejo, o sea, si no voy a ablandarlo, ¿no? Si soy cabeza dura y no lo voy a ablandar, es preferible un calzado viejo, pero que lo conozca, a un calzado 0 kilómetros que lo estoy probando ese primer día, ¿sí? Con el calzado viejo, ojo, no sé si ya les pasó alguna vez, de que la botita del tío que la usó después de la Segunda Guerra Mundial y está caminando y de repente la suelta y empieza a hablar el zapato. Bueno, también es típico eso, ese calzado, pobrecito, ya está reamortizado. Ese calzado se mojó y se secó, y se mojó y se secó tantas veces que las costuras, nada. Entonces, bueno, eso también para tenerlo en cuenta al momento de armar, de elegir la indumentaria para ponerse. Y después nada, después lo mínimo de abrigo. O sea, hoy tampoco le podemos pedir una campera de pluma a cualquiera porque son elementos caros, pero sí una campera impermeable. Con respecto a la bolsa o saco de dormir, pasa lo mismo. Ahí va a depender mucho, o el aislante. Ahí ya depende mucho de dormir. El que alguno vaya a dormir alguna vez en un aislante inflable, a veces duermen en colchón, así que bueno, ahí zafan bastante. Eso está bueno, pero también te cambia mucho. Dormir sobre una hoja de papel o dormir sobre un colchón te cambia mucho al día siguiente. Que son cosas que están buenas para tenerlas en cuenta para que nada, obviamente, si después de 4 días de dormir en el piso sin nada, es un cuerpo que está cansado, así que con ese cansancio, obviamente esa persona va a rendir menos, ¿sí? No olvidarse nunca de un par de guantes finos, no olvidarse nunca de anteojos para sol, ¿sí? Nos protegen no solamente del sol, sino del viento.
no olvidarse nunca de un gorro, tanto con visera como de abrigo. Y también tener en cuenta esto que les decía de la hidratación. Y acá hago un paréntesis porque en su caso específico, que arrancan llegando en altura, ¿sí? No es menor para nada. Uno a mayor altura, tampoco vamos a hacer una charla muy técnica sobre aclimatación y altura, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que no solamente a mayor altura hay menor presión, ¿sí? Sino que además a mayor altura hay menor vapor de agua, ¿sí? O sea que hay menor humedad. Eso significa que desde el momento en que estamos pisando por arriba de los 2.500, 3.000, 3.500 o casi 4.000 que hacen ustedes, el cuerpo se está deshidratando naturalmente, inclusive hablando muchísimo más. Entonces, la hidratación previa, ¿sí? 2 días, 48 horas, ¿sí? Ayudan un montón. Y inclusive al momento de llegar, continuar hidratándose. Cuando digo hidratarse, me refiero a bebidas que estemos acostumbrados a tomar. Puede ser un mate, si estoy acostumbrado a tomar mate, puede ser té, puede ser agua. Las bebidas alcohólicas, en este caso, no ayudan, ¿sí? Por el contrario, favorecen la deshidratación y seguramente, espero que no les haya pasado, pero te tomas 2 latas de birra a 4.000 metros y te la repone, ¿sí? Sobre todo cuando uno recién llega a la altura. Así que no sería aconsejable. Pero bueno, nada, eso no es un dato menor y sobre todo cuando uno no tiene experiencia. Y acá una aclaración importante también. El de estar un tiempo siempre va a ayudar. ¿Qué quiero decir esto? Ustedes llegan el día 0, el día 1, llegan a la ciudad, ¿sí? Es muy útil permitirle al cuerpo 24, 48 horas para que se empiece a aclimatar. El cuerpo es muy inteligente y se aclimata, ¿sí? Aumenta la producción de glóbulos rojos, cambia el metabolismo, la frecuencia cardíaca, todo se va adaptando, la presión arterial, todo se va adaptando porque el cuerpo quiere sobrevivir y con tiempo lo hace. Entonces es muy prudente tomarse 48 horas idealmente mientras uno se sigue hidratando para comenzar el esfuerzo físico, ¿sí? Pero así todo, les va a pasar, o ya les ha pasado seguramente, que en un grupo de 10, de 15 personas, hay 4, hay 5, hay 3 que les duele la cabeza, tienen cefalea, les cuesta dormir a la noche, pueden llegar a tener náuseas, falta de apetito, y eso tiene que ver más que nada con una parte genética, que todos tenemos o un poquito más de facilidad para aclimatar o un poco menos. Eso no es culpa de nadie, eso es genético y generalmente lo que necesita el que llegue y tiene dolor de cabeza, un poco más de descanso, un poco más de hidratación y estar atento con los procesos, mientras que otro capaz que llegó el primer día y se siente como si no hubiese pasado. Bueno, no es que es Superman o algo por el estilo, es que tiene una predisposición genética mucho mejor, ¿sí? Así que bueno, ese era el paréntesis con respecto a la altura, que en su caso, no es menor. Bueno, la idea era intentar brindar un poco de información o de ir tirando las líneas las líneas básicas para esto, para tener en cuenta, o que ustedes seguramente ya tienen en cuenta una gran mayoría, que ordenarlas de por qué la mochila no tiene tanto peso, o cómo acomodarla, o a qué darle más bola, a qué no darle tanta bola, que es inevitable.